No, que os comentaba que mientras os incorporáis un poco, vamos haciendo la presentación formal así un poco de la mesa, de los componentes y un poco de la dinámica. Yo, algunos de vosotros me conocéis, yo soy José Luis Zunzunegui, soy una especie en extinción aquí porque soy pediatra, o sea, soy como un lince ibérico. Y bueno, estoy aquí primero por la amabilidad del doctor Fernández Avilés y de los organizadores y porque, como sabéis, en las cardiopatías congénitas durante muchos años hemos lidiado con el fallo ventricular derecho como protagonista. Así como vosotros os habéis centrado en el izquierdo y ahora estáis prestando atención en el derecho, nosotros ahora es al revés, es decir, nos hemos centrado en el derecho y nos estamos fijando ahora más en el izquierdo. También el ECMO, os tengo que decir que viene un poco del ámbito pediátrico y que fuimos pioneros en eso, pero que vosotros ya habéis desarrollado una tecnología y unos recursos técnicos que yo cuando os veo, la verdad me maravillo y mi obsesión es qué tipo de tecnología podríamos incorporar a la cardiopatía congénita de todo lo que hacéis. Bueno, sin más dilación, os voy a presentar a mi comoderador, que es mi gran amigo Gerard Martí, de Barcelona, y tenemos con nosotros a Ángel Sacherrecale, también gran amigo, a Pablo Salinas, que no es amigo, pero lo será al final de la mesa, y Ricardo Sanz, que también es amigo, y todos de Madrid. Y yo creo que sin más dilación voy a presentar a otra amiga, que es María Eugenia Vázquez, que va a ilustrarnos con la exposición del caso que luego resolveremos entre todos. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por la invitación a presentar este caso. Os voy a contar un caso de embolia de pulmón. Se trata de un paciente varón de 49 años de edad que tiene como único antecedente médico una talasemia minor y como antecedente importante para el caso que nos ocupa, pues un hábito enólico, por el cual tuvo un ingreso por deprivación alcohólica en 2017 y otro en 2021, lleva sin beber 8 meses y en el ingreso de 2021 se diagnosticó una embolia de pulmón de ramas segmentarias incidentalmente en un TAC que se le hizo. Estuvo en tratamiento con rivaroxaban durante 3 meses. Y en esta ocasión pues, ingresa en la UBI de nuestro hospital el día 16 de marzo de este año por un traumatismo craneoencefálico por una caída desde su altura. Fue un accidente laboral y bueno, cuando llega al hospital está con bajo nivel de conciencia y en estatus convulsivo. Se le intubó, estuvo con ventilación mecánica durante 24 horas. Y en las pruebas complementarias que se le hicieron, pues un ataque de cráneo que muestra una fractura longitudinal del peñasco izquierdo y hematoma subdural bilateral por golpe y contragolpe, el de mayor tamaño en el lado derecho. El paciente evoluciona razonablemente del problema de la hemorragia, pero se traslada a la planta de neurocirugía. Los neurocirujanos no consideran indicado la intervención, por lo que se hace tratamiento médico y cuando lleva 11 días ingresado, el día 27 de marzo, observan en la planta que tiene desaturación y taquicardia. El paciente presenta una tensión arterial de 103/65, una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto en ritmo sinusal y una saturación de oxígeno de 89%. Se sospecha clínicamente que lo que tiene es un tromboembolismo pulmonar. Entonces, bueno, os presento aquí la escala de Ginebra, que es la que recomiendan las guías europeas de embolia de pulmón, bueno, para decidir si lo que un paciente tiene puede ser embolismo de pulmón o no. Es decir, es una predicción para valorar la probabilidad pretest. Y este paciente pues tiene antecedentes de embolismo de pulmón, tiene una taquicardia por encima de 95 latidos por minuto. Eso pues nos da una escala de 8 puntos en la escala clásica, de 3 puntos en la simplificada, que nos dice que es probable que tenga una embolia de pulmón. Nos avisan a cardiología, se le realiza un ecocardiograma. En el ecocardiograma vemos que el ventrículo izquierdo es de tamaño normal, que el ventrículo derecho está dilatado, disfuncionante,
tiene un movimiento anómalo del septo, se estima una presión arterial pulmonar de 40 mililitros de mercurio y en los análisis de sangre pues vemos que tiene elevación de los marcadores de daño cardíaco. Tiene un dímero D de 6.300, una troponina ultrasensible de 507 y un NT-proBNP de 1.200. Con la sospecha de TEP se realiza un TAC. En la TAC vemos el ventrículo derecho dilatado con una relación de VD-VI mayor de 1, septo desplazado hacia la izquierda y un gran trombo cabalgado entre las dos arterias pulmonares principales y que alcanza ramas segmentarias y subsegmentarias. La escala que utilizamos para ver la probabilidad de muerte, o sea, la evolución de los pacientes con un TEP es la escala PESI. Este paciente tiene una puntuación de 99 en la escala clásica y una puntuación de 2 en la simplificada, y esto le confiere una probabilidad de muerte a los 30 días de casi el 11%. Es decir, que estamos ante un paciente con una embolia de pulmón con un riesgo intermedio alto, ¿vale? No se puede considerar que tenga inestabilidad hemodinámica, pero sí tiene elevación de marcadores cardíacos, disfunción del ventrículo derecho y clase PESI 3 o superior. Entonces, con estos datos pues nos planteamos, en este paciente está recomendada la terapia de reperfusión. En caso de que sí, es el trombolítica una opción como tratamiento para este paciente, y en caso de que decidiéramos usar una terapia de catéter, ¿cuál sería la opción que utilizaríamos? Está aquí. Presentación del caso. Yo creo que casi todos los presentes aquí, la mayoría somos del ámbito de la cardiología, así que es un curso abierto a más especialidades, pero en este escenario del embolismo pulmonar, nuestra visión como cardiólogos es relativamente de cierta parte de desconocimiento. Sí que es verdad que hay auge de nuevas terapias para abordar problemas como el que tiene esta paciente, y básicamente en la próxima charla que nos va a ofrecer el profesor Kathleen Thomas del Hospital Medical Center de la Universidad de Pittsburgh, vamos a ahondar en el manejo de estos pacientes en los cuales yo creo que necesitamos un conocimiento desde la base, ¿vale? Porque hay muchas zonas y puntos negros de desconocimiento en los cuales como cardiólogos no sabemos nuestro posicionamiento, ya no como intervencionistas, sino como cardiólogos clínicos, y como manejo en el paciente ya mucho más grave. Kathleen Thomas es cardiólogo intervencionista, como todo el panel, pero posiblemente tiene muchísima más experiencia para podernos ofrecer una visión muy actualizada y contemporánea sobre esta enfermedad que, como sabéis, pues provoca muertes y que tiene actualmente nuevas soluciones, como nos va a poder explicar el doctor Kathleen Thomas. Thank you very much to be here. We are willing to listen to your lecture. Thank you. Thanks for the invite. It's a great honor to be here, and I think it's a very cool concept that you're putting pulmonary embolism now in the shock conference, because this is primarily about the RV and not that much about the lungs. These are my disclosures. Importantly, I'm the PI for the FLASH registry. Some of the data that I'm going to be presenting are from the FLASH registry. I'm an interventional cardiologist, so there's going to be a little bit of tilt towards interventions. And there's a lot of level C evidence here, so we don't have a lot of randomized clinical trials to support a lot of these concepts, but they are continuously evolving. So if there's a few things to remember from this is this few things here. The fact that normotensive cardiogenic shock is actually frequent with PE, and perhaps more frequent than with LV dysfunction. And the RV invariably recovers, but you have to provide hemodynamic support sometimes, and you have to relieve the obstruction. So these are the key concepts that, if you leave with something from this talk, this is the essence of it.
So I'm just going to present a quick case, similar to many of the cases that you'll see in this kind of talks. A 69-year-old woman comes in with shortness of breath, near syncopal episode after carrying something in the house. You look at the initial vitals, and they don't look that bad. She's not hypotensive. The heart rate is a little elevated, and she's borderline hypoxic on room air. But when she walks to the restroom, she nearly passes out again with, becomes hypotensive, heart rate is 130, and desaturates, right? Lab work, D-dimer is obviously positive, lactate is 2.2, and this is something that's emerging as a marker of sickness in these patients. BMP is normal, troponin is mildly elevated. This is not high sensitive, this is just regular troponin, and let's see if this plays. This is her CT, and you'll see it goes back and forth a few times. You'll see the amount of clot she has, similar to the case that we saw before, a saddle embolus with obstruction on both sides and RV dilatation, and quite a bit of RV dilatation. So other things to pay attention when you look at the CTs, occasionally you're going to catch a clot in transit, so just look carefully at the right atrium too, and just make sure you analyze this top to bottom. It's very important to get echocardiograms in these patients. We implemented this in pretty much all the patients that we take to the lab for two reasons. One is to get a better sense of RV dysfunction, and as you can see here, it's quite impressive, right? The RV is very dilated, flattened septum, very hypokinetic. The other very important thing is to understand if there's a clot in transit here, because that could change the way you do things. And we'll talk a little bit about the PFO thing later on too. So is this cardiogenic shock? Well, I mean, patient is normotensive and she's talking and she's not intubated or anything. So at face value, this doesn't look like cardiogenic shock necessarily, right? RV is dilated and we have positive biomarkers. So if you go by the traditional classification, this falls into the submassive or intermediate high-risk category. I still use the old US nomenclature for this with the submassive, massive, and low risk. So again, it's somewhat similar to the case that we saw before. However, the clinical assessment, patient is cold and clammy. She has a lactate of 2.2. She had a syncopal event, and transiently, you could argue that that was massive PE. And when we took her to the cath lab for her procedure, she has pulmonary hypertension, as you'd expect, but also markedly depressed RV function, right? The cardiac index by thick is 1.43 with a PSAT of 46%. So we see this a lot, and I'll show you some of our data. A lot of these patients that on the surface look kind of stable, when you take them to the lab and actually measure hemodynamics, they're much worse than what you'd expect. So if this was somebody with an acute MI that you would treat, you would probably think about putting an Impella in them, right? Because it's, they're in cardiogenic shock. I'm sure you've seen this diagram before. This is from the European guidelines. It's the spiral of death, right? The way that the process begins with the increased RV afterload leading to RV dilatation and so forth. But the reason why I put it here is to show that even in this diagram, the RV output decreases significantly before you have systemic hypotension. So RV shock is somewhat unique in that, in the fact that you can get hypoperfusion without necessarily being hypotensive. This is some of our data. This is back in the days when we were doing mostly catheter-directed lysis before thrombectomy. Both myself and one of our former fellows who's at Penn in Philly now, we observed the same thing, that a lot of these patients we are taking to the lab, they look stable, but they actually have decreased cardiac index as measured by invasive measures. And of course, it's up to 30 to 40% of the patients with intermediate risk PE that are going to a lab. If you measure their hemodynamics, you'll see that about a third of them will have a depressed cardiac index. And then, of course, these numbers are not that large. We try to figure out what predicts that. And as you can expect, heart rate would be it's a little high in patients with depressed cardiac index. They're a little more hypotensive. But the shock index emerges probably the most significant value here. So shock index is a very simple way of looking at this, is the heart rate divided by the blood pressure. So if your heart rate exceeds the blood pressure, then it's more than 1.
and it's high consistent with shock. You saw in the case before the heart rate was 130, the systolic blood pressure was 110. Again, not a hypotensive, not a massive PE patient, right? So this is the traditional PE risk classification that we see again and again in guidelines. You go from low risk to submassive, where you have subclinical evidence of RV dysfunction with a dilated RV, but you're normotensive, and the massive patients that, of course, are in frank shock, hypotensive. And even within the massive category, there's a gradation, right? Because you can be on a low-dose single pressor, or you can be cardiac arresting. So those are somewhat different patients. So I think when you're thinking about PE and cardiogenic shock, this classification is a little problematic because, like I said, not all the shock patients fall into this massive category. So I think that probably the more accurate way of looking at this from a shock perspective is to, this way, to include the normotensive shock in the submassive category, and they don't overlap. So normotensive shock is not necessarily high intermediate or low intermediate, because it could be both. And what else can you do clinically to figure out who's in shock? Well, like we saw, you see patients who are very tachycardic, they have a shock index more than 1, they have a positive lactate, and examine the patient, right? I mean, you're often going to see these patients are very clammy and there is an anxiety about their hypoperfusion too that we see often in the lab. Then from there, you get to the patients who are persistently hypotensive, requiring pressors. This fall into the high risk or massive category, to the cardiac arrest patients that come in cardiac arrest or suffer a cardiac arrest while in the hospital. Well, ideally, you don't want to treat this in the hospital, right? This is survivals of cardiac arrest. The cardiac arrest should happen outside the hospital if they make it to the hospital. You want to intervene in these areas here before it gets to that. So, hopefully I convince you that there is good data to support this concept of normotensive cardiogenic shock in PE. How about hemodynamic support? Well, I included here other things, not just mechanical circulatory support. We oftentimes give these patients a little bit of epinephrine IV to get them through the procedure or get them to the lab. You have inhaled PGE, which I don't really think is doing much, but then you have the mechanical circulatory support. The options are ECMO, and less defined options for the PE space are the RP Impella and the Protect Duo. I'm going to talk mostly about ECMO because this is what makes most sense for the PE treatment, and this is the technology that has most data. Everybody's familiar here with ECMO. You have a pump and an oxygenator, basically. When do you use this? When you have a survival of circulatory collapse with less than 30 minutes of CPR, preferably, so you have some neurostatus remaining. But also for hemodynamic support, and this is particularly important for people who are thinking about doing this in the cath lab. You have to have a good relationship with your ECMO team. You have to be able to deploy the ECMO relatively quickly and have that available. It's the same for the surgeons. It's probably even more for the surgeons because when you induce anesthesia in these patients, they crush. I mean, this is something that you should stay away as much as possible from intubating and anesthetizing these patients. And like I said, need for intubation, right? I mean, you drop the preload in these ventricles that are very preload dependent, and you're going to end up with a patient crushing, spiraling out of control, and dying. You see the survival rates, so we don't have any randomized data on ECMO. We have registries, and survival rates go from 60 to 80, and you'll see there's some more data I'm going to show you where it's almost 100%. But it's selection bias, right? I mean, if you wait for everybody to crash and burn and put them on ECMO, then you're not going to get any good results with that. So one thing that's very important that we don't think that often about is the PFO. PFOs are common, right? 30% of individuals have PFOs. There's a very good paper from the 90s looking at PFO as a risk factor for mortality in PE, and it's quite dramatic. The odds ratio is 11 times, basically. So higher chance of dying if you have a PFO with PE. And there's two things that you need to consider here. One is the fact that you can start shunting through the PFO because the increased right atrial pressures from the PE and the decreased left atrial pressure because of the hypotension. And that could lead to this hypoxemia, and your instinct is to intubate the patient to correct the hypoxemia, and you're only making things worse because that's not going to correct the shunting.
It's going to make the patient more hypotensive and leading to a bad outcome. So this is exactly the scenario where ECMO has to be readily available, because that's the only solution for that. The second thing is paradoxical embolization. So this echo is actually one of the cases that we decided to do thrombectomy. This is 4 or 5 years ago. Put the patient on the table and said, you know, I had my fellow come and do an echo right before. This is with the patient on the cath lab table. And as you can see, there's clot in transit, but you can also see there's clot across the interatrial septum. So this type of scenario is surgical at this point. And there's reports of people going and sucking this thing across the interatrial septum. In a young patient, that could be catastrophic. I would highly recommend against that unless you don't have any other options. On the other hand, if the clot is isolated to the right atrium, you can aspirate that, but we're not going to get into that too much. So ECMO in PE shock. The ECMO has evolved, including at our institution, from you know, something that's very sort of dramatic and oftentimes with disastrous vascular access problems to something that's much more controlled, where we do a lot of these things in the cath lab with fluoroscopic guidance, with ultrasound guidance. We always put a distal perfusion cannula. We try to pre-close these devices beforehand with per-close sutures, and even take them out in the cath lab. Now you have the Manta device that you can use for this as well. So, you know, this is modern day ECMO, right? With a perfusion cannula, very important. Even in a young patient, you can get clot forming behind the arterial cannula and lose a leg from this. And that's you know, obviously a bad combo, right? So again, we talked about the fact that there are variable outcomes with ECMO and PE shock when you're looking at all these observational studies. Interestingly enough, what associates with a better outcome is if these patients end up with surgery and having their clot taken out, and obviously younger patients and people who didn't have cardiac arrest prior. There's huge selection bias here, so it's very hard to make important decisions based on these studies. But one interesting approach is this one that University of Maryland is taking in Baltimore. So they, you know, very strong ECMO program, and they say, okay, everybody who's massive, we're either going to operate on them if they can make it to the OR, or if not, we're going to put them on ECMO and then see, you know, treat them afterwards. So they institutionalize this as a protocol. So they say we're going to do this in everybody. And as you can see, they presented the data on 30 patients or so. And of which, you know, a good half had surgery, the other ones ended up on ECMO. Even the ones on ECMO, a good proportion of them ending up with surgery. Some of them had spontaneous resolution of the clot, and one patient died. So 97% survival. I mean, that's pretty good for massive PE, right? But the key take-home message here is, again, what I was talking about earlier: support the right ventricle and remove the obstruction. So how do we do the relief of the obstruction part? We saw how we support the ventricle. So several options, right? Traditionally, systemic lysis has been the go-to approach. We now have catheter-based interventions, and we have surgery, or some centers have surgery. What are the pluses and minuses? And this is kind of a boring slide, but if you think, and with misspells, if you think about it, you know, obviously systemic lysis is something that you can do relatively quickly, or you think you can do relatively quickly, because it takes about half an hour for a pharmacy to get you the drug. I mean, it's not like instantaneous. We actually have PE kits in ICU floors that have the dose pre-mixed and ready to go. Obviously, bleeding is a big problem with this, right? I mean, you have a patient having an intracerebral hemorrhage from this, and it's gonna, you know, you're gonna remember that forever. So catheter lysis, it's less demanding. Technically, it's very easy to put a couple of perfusion catheters, but takes longer to make an impact, and there is a bleeding risk with that too. Which is why this is how we started our PE program, but we moved a lot more towards thrombectomy now, because you get immediate improvement in hemodynamics with lowest risk of bleeding. So if you think about something that you want to apply in shock, this is kind of the type of therapy that you want to have. And if you can do that safely, then you hit all the all the good points with that. Surgery, of course, is effective, but it takes a long time to deploy, to bring a surgical team in and get the patient to surgery. You can decompensate during induction, like we talked, and there's a lot of other things that the surgeons don't talk about when they present their data. The fact that the patients stay in the hospital forever, there's AFib, there's chronic, renal insufficiency, prolonged intubation, et cetera, et cetera. So
There is a number of technologies on the market now for thrombectomy, and the one that has by far the most data behind it is the FlowTriever system. The Indigo system is also out there with the data behind. The AlphaVac is a new system from AngioDynamics that has no data behind it, and the newest is this Wolf system that nobody really knows anything about. This is what this therapy looks like. You'll see probably from some of the cases some more of this. So this is a large bore aspiration catheter that basically you do your hemodynamics. You place a stiff wire in the lungs, preferably in the A10, which is the segmental branch that goes down towards the spine. And you basically aspirate it. And most commonly, you get a very good result from the very first aspiration. Sometimes you have to use these discs that you see here deployed to dislodge the clot and mobilize the clot. And sometimes you get results like this. I mean, obviously, this is a partner of mine who knew he had the clot in the catheter, basically, because he knew he couldn't aspirate, took it all out, and told somebody to film this, because this is going to be interesting when this thing comes out. And you essentially remove the whole clot in one go. Procedure done. You don't need to do anything after that. So what is the data behind the aspiration thrombectomy? Specifically looking at the FlowTriever system, the FLASH registry started a couple of years ago, is looking at enrolling all comers that get treated with FlowTriever at various centers across the US and across the EU. It's targeted to enroll 1,000 patients. The 800 patients that is the US cohort has been completed already. We presented the 250 data and the 500 data. The paper is actually coming out soon for the 250. It's actually out for the 250. But this is, again, imagine all the cases that you're going to do from now on are going to be in FLASH. Prospective registry, follow-up up to 6 months. A good number of them were high-risk PE. This number has decreased now because there's the parallel registries that's looking specifically at the massive PE. Intermediate risk was the rest of the patients, with intermediate high being 84%. High PESI score, positive biomarkers, RV to LV ratio well over 1. So a fairly high risk patient population, perhaps not as high risk as some of the centers do. And this is probably the most important thing from FLASH is this is the proof that you have immediate hemodynamic impact with this, right? So we did right heart caths before and after, very simple PA pressure and PA sat, and you get an abrupt decrease in mean PA pressure from 32 to 25, so near normal. Cardiac index improves significantly. This is only in patients with decreased cardiac index. In the other patients, it doesn't change all that much, actually. So if you're thinking about pulmonary vascular resistance, which is this divided by this, you understand that it gets dramatically less with thrombectomy. So, and this happens on the table, basically. So from the beginning of the procedure to the end of the procedure. Just to compare things, even an Impella 5.5 doesn't give you this much increase in cardiac index sometimes. So it's quite impressive what the procedure can do. This is paralleled by a decrease in heart rate, as you'd expect, that continues. Decrease in a need for oxygenation. Some of the echo data, again, supporting the fact that RV gets better. At 48 hours, you have an RV to LV ratio sub-unity, so normalized, essentially. RV systolic pressure gets better over time. RV function continues to improve. We now have some longer-term data on this as well. So the important thing is also, can this be done safely, right? I mean, if you do this and have all kinds of complications, then nobody's going to want to do this. So, and in the FLASH registry, what's important is that there's a lot of people who've never done this before or had very little experience. So it's a lot of centers enrolling here. It's not like, it was people who had done 50 cases before getting in the study. Despite that, very low complication rates. So, and this speaks to the fact that we know now how to do large bore access safely, and it's on the venous side. So 0.4% access site complication, procedure time 43 minutes. Blood loss is significant with this because you aspirate a lot of blood. We have now a filter to return the blood to the patient. And this is an important thing, especially in the shock patient. You don't want to drop their RA pressure too much because they're going to have problems with that. Length of stay decreased. 63% of patients did not require ICU stay. And the primary endpoint, which is the main,
focus of the study is it's a safety study. MAEs, 48 hours was a rate of 1.4%. So pretty low. Pretty much any interventional therapy will have some degree of complication. None of this were related to the device. So if you think this is large bore, you're worried about damaging the lungs, damaging the heart. We didn't have any evidence for that. This procedure-related MAE was a hemodynamic decompensation during the procedure that required ECMO support. Mortality, very low, 1.3% at 30 days. I mean, if you're looking at any PE data, you're going to see that this number is usually significantly higher than that. Granted that there is a selection bias here, so we have to bear that in mind, right? So how about specifically for high-risk PE, right? So this is data that we collected from our center and a couple of other centers, looking at massive PE, patients who were intubated, and patients who had a low cardiac index when we did the procedure. So we lumped all those together as a sort of broader definition of high-risk PE, simply because of, to get better numbers. And this is kind of the patient characteristics. You will see PE is a disease that occurs in young people, and some of them needed CPR before this. So this is the real deal. These are sick patients. Same hemodynamic improvement, right? Mean pulmonary pressure decreased significantly. Cardiac index increased significantly. You're starting with a higher number here because some of these patients are on pressors at the time of the procedure, are on epinephrine and whatnot. So the numbers, this is not the native, cardiac index, or they're already on support. So no vascular complication, no pulmonary injury or cardiac injury complications, 1 death, and 2 patients needed circulatory support. This study was the basis for the FLAME registry, which is ongoing, which is again a prospective registry looking at utilization of the FlowTriever in massive PE, so high-risk PE, hypotensive patients. It's getting close to the interim analysis, so that's very, very good news. And it's based on the asks from American Heart Association, basically. There is some debate whether you can or cannot do a randomized controlled trial in massive PE, and American Heart Association put out a statement saying that it may be difficult to do that, and a registry would be a good initial step. So this is why we went down in this direction. So going back to our case, again, you're already familiar with the technology now. You see the limited angiograms. This is an older case with the T20 technology. We don't do these angiograms anymore. You see the device deployed, and you see the angiogram afterwards. Again, on the other side, the same thing. I've already shown you some of this stuff. Same thing as before. Deploying the discs. If you don't get enough aspiration with the Triever catheter alone, and you get like improved perfusion. So, you'll see a lot of these talks showing you clots, basically, and they're all dramatic, and it's very important to show that you can actually take clot out. But to me, this is the more important part, right? You're getting hemodynamic improvement. You're getting the mean PA pressure from 38 to 20, and very importantly, the FIC goes from 1.4 to 2.3. Take the patient off epi, started on doc, and she was home 5 days later. We have 6 months follow-up on her with normal, LV and RV function. So this is where we evolved to. In this category of normotensive shock, we tried to take them to the cath lab and do a hemodynamic evaluation and do thrombectomy or CDL, depending if it's central clot or peripheral clot. But we start talking with our ECMO guys about, hey, I'm doing this case. I may put a femoral line in. Just be nearby in case I need you. Persistent hypotension, if you can't take them to the lab, then you have to lyse them. But if you can take them to the lab, we favor. So I know that lysis is technically, it's actually not even class 1, it's class 2A recommendation for massive PE. If you're looking at the basis for that, it's a study that included 8 patients. 4 got lytics, 4 didn't get lytics. That is the only randomized clinical trial looking specifically at lysis for massive PE, which is, by today's standards, is pretty impressive that made it in the guidelines. So anyway, we still use that. If the patient is a candidate for it, we do. But if we can, we take the patients to the lab. Cardiac arrest, ECMO up front, and thrombectomy. So we're moving towards this concept that you support somebody,
take care of the clot, because if you leave them on ECMO for 5 days, 6 days, the longer you leave them on ECMO, the higher the chance of some complication happening from the ECMO itself. So hopefully, I went a little over time, but hopefully I convinced you that normotensive cardiogenic shock is common in intermediate risk PE. When in shock, have a low threshold to support these patients, and pair ECMO with early reperfusion therapy. And with that, thank you for your attention. Thank you very much, Katalin. This is a perfect talk about pulmonary embolism and the contemporary treatment nowadays. I have a lot of questions maybe to make you. Which is the volume of your center in procedures? It's not that high. So we do we share a call with vascular surgery, and we do about one a week. One a week? One a week, one every other week, something like that. But we are, we're a big center that has referring hospitals, so it's not, in fact, almost none of this comes from our own ED. Most of them are transfers from other hospitals. And how much, there is a cut of volume to be expert in this field from interventionalism in therapies of thrombectomy? There is a number of cases to be performed a year to achieve good No, we don't skills. we don't have specific, set guidelines for that. But, I think this is actually not, procedurally, it's not that difficult to do, right? And the FLASH data kind of illustrates that. I think the more important part is understanding the disease process and understanding who can crush and when. Mm-hmm. That's the more important part, and that has nothing to do with the technique. Some of these technologies are very well supported by the company with, guidance and whatnot. So I think if you do 5 of this, you'll, for FLASH, to be part of FLASH, you need to have 5 cases basically to qualify for this. So, and there are people here who've done their first procedure recently. They can talk more about this. This was very different a while back when it started. It wasn't aspiration. They had a manual, a suction device that was not effective at all. And it evolved over time to this where, it works significantly better now and it's easier to deploy. So hopefully that answers the question. I can, there are, just for the sake of example of starting a program with this device, we had some previous experience with very different kind of devices. And the problem was that they just sold you the Pronto XL or maybe the Penumbra device, and hey, here it is for aspiration, but what about the whole procedure? And this company, what understood very well from structural heart disease development, is that you have to teach the doctors how to do the procedure. So they proctor you or teleproctor you, and they set out the whole list of materials and steps you have to do to undergo a safe procedure. So I would say that the learning curve, it's maybe 1-2 cases if you have ever done something in pulmonary, and we always have some previous experience generally. But the learning curve is really low. So one question for Katalin. So the PFO issue is something that I really had experienced before, just going up with the wire, and then you suddenly are in the left atrium. And it kind of worried me, but you maybe open my mind right now with this talk, so maybe we should be more systematically imaging these guys for PFO. So I guess you don't want to send a TOE probe in the patient because you can compromise the hemodynamics and the breathing. So maybe we just should do a bubble test, because you don't even need the Valsalva, the pressure are high enough. So maybe we should get that into the baseline checks, right? Yeah, I think so. I think it's just you'd be more aware of it if something happens. We had recently a lady that had cancer and a lot of clotting in her IVC, clots in the lungs, a few strokes, and she was very anxious, and we obviously knew by now she had the PFO, which explained the whole physiology. And the moment we took it to the lab, the idea was to try to close the PFO from superior axis, which is very hard to do. But we needed TE for that, because you can't, where are you going to put the ice, right?
And we knew she's gonna crash, basically. And that's just as predicted. The moment you induce anesthesia, she's becoming hypotensive, hypoxemic. They intubate her. She continues to be hypoxemic. We already had arterial access, so we put her on ECMO. But it was such a textbook of the physiology that happens in this scenario. So, and it's a big deal, right, when that happens. So it's good to know. Like you said, it's very easy to do to do a bubble study. In fact, you don't even just inject through an IV saline, you'll have enough bubbles to understand that. The other important thing about the echo is the clot in transit, though. I think this is even more important to understand if you have that, because it's not that uncommon, and that could ruin your day too. So. I have just a question for the panelists and for the professor. What are you doing with the PFO if you are able to identify before starting with the removing of the thrombus? You are really aggressive and you close in all the occasion, or perhaps you start, wait. I think that perhaps a very sensible thing to do is, okay, if you identify the PFO, normally the thrombus are coming from the inferior cava vein. Okay, why not close in all the cases that you are able to identify even before starting with the therapy? So first step would be probably you need to image the veins before puncturing. So sometimes you find just thrombus in the femoral veins. Maybe you want to switch for the other one. Then you can do very easily a cavogram, or maybe you have some information from the CT if it goes a little bit below the diaphragm. But it is crucial that you identify a clot in transit. So if there is clot in transit and there is a PFO, I think it is a no-go for aspiration, because the danger of making a stroke is big enough. Actually, we have the early results from Spanish registry, and there is one report of stroke during the procedure. It is not known if it was prior to the procedure or just during, but it is there, the danger. And in our experience, when we identified a PFO, and if there was no clot in transit, we just did the thrombectomy and then we closed the PFO afterwards. But yes, why not? You could close the PFO and then do the thrombectomy. It's not so complex, right? Catherine, have you ever closed a PFO in an acute setting? Not in the acute setting. I mean, we did so this technology can be used for other things, for instance, aspirating vegetations of leads. So we've done a few cases like that, and one patient had a PFO, obviously has endocarditis, so you don't want to close the PFO and leave something there. So we closed it temporarily. We left the thing attached to the, to the cable, sucked the vegetation out, then took the PFO device out. So we've done it that way. But I think, to the earlier question, if you have evidence of distal embolization, like if somebody had splenic infarct or something else, that would be a very strong argument to do it in the same setting. So. Do you think there is a role for inferior vena cava filters in the acute setting? Not that much. I mean, only if you're bleeding. I mean, it's so problematic. So many complications from this. People forget to come back and have them taken out. Only if you have a serious bleeding problem, and that's the only thing you can do for a patient. We've done this aspiration with almost no heparin. I'm a little reluctant to do that because it's large bore sheets and they will clot easily. Yeah, I mean, that would be the only scenario where an IVC filter would be considered. So. A simple question. When you perform this procedure with a flow retriever, what is your goal? When do you stop? And the second question is about the patient with a cardiogenic shock, and you implant an ECMO, and then you have experience with catheter embolectomy, or always the patients are treated by surgical embolectomy? Yeah. So I wanted to include a case on ECMO too, but I just didn't get the chance. So. Your first question, this is everybody is asking this, like, how do I know it's time to stop, right? So first of all, if you don't get any more clot out, then you're done, right? I mean, either because the clot is too adherent or because you took all the clot out there is. So usually we do 2 or 3 passes on one side, then we deploy the discs if we're not getting much, and then we reevaluate. And by reevaluation, I mean you either can do another angiogram or you look at hemodynamics. So there's a little trick you can do to connect the pressure line to the device itself and read
pressures, during the case and send another PA sat and see where you are hemodynamically. But it's not an anatomic success, it's a hemodynamic success. This is about the RV, it's not about the lungs, right? So you can leave a good amount of clot there. As long as you're getting that improvement in hemodynamics, you'll be fine. There is an endogenous fibrinolytic process that happens, but you have to expose the clot to flow, otherwise it's not going to happen, right? And on your second question, absolutely you can do thrombectomy, despite the fact that it's two large bore things. Obviously, you're not going to be on the same groin. We're going to be on opposite groins. And we move towards this. In fact, our surgeon now is asking us, hey, can you take this clot out? Because he knows it's an easier procedure for a patient. I mean, especially in a 40-year-old, you do a sternotomy for this, it's a bigger ask, right? And one thing you have to be careful is not to suck air in the ECMO circuit, because when you open up the flow retriever, there's a whole, open circuit essentially. But it can be done easier than you think. Not to mention the fact that you have so much peace of mind on ECMO that you can do 20 passes if you want until you get all the clot out. So you can be more aggressive with the procedure too. So. Dr. Katarina, thank you for your talk. It's been excellent. My concern regarding the FLASH registry is the rate of mortality at 6 months. Because I would, well, you know that it's going to be impossible to do a randomized clinical trial with comparing flow retriever and medical treatment, but the death mortality rate of 8.6 looks a little bit high to me. I would expect lower numbers. 8.6 with what? In the FLASH registry, the first 500 patients. It's not 8%. No, you said at 6 months. Let me go back to that. Which is with intermediate high risk patients. Well, indeed, the patient we are discussing has 6 months. There. Yeah, but this is only, it's a smaller number, and you have to remember these patients have cancers and other things, so this is not necessarily PE-related death. So it's, a lot of them are older. They have several other things going on. So it's not. I hear what you're saying, but it's hard to attribute that to the PE. But it's a good point. I mean, we should probably, when we present this data, we should probably look and say, in as much as we can say, because sometimes you can't, is it sudden death or is it a clearly PE-related or clearly PE-unrelated death? Exactly. That's a very good point. I think the 30-day data is more attributable to the acute event. So, there's 25% in our hospital. The rate of neoplasm diagnosis after PE is up to 25%. So there's a lot of people just coming with the tumors before, but some other people are just diagnosed after this. Yeah. I was saying earlier, we started sending the clot to pathology now, especially if it's kind of a suspicious story. Because we had patients that had, that lady I was telling you about, she had tumor cells in her clot, basically. So that's, changes the whole prognostic of the cancer itself, too. So. Thank you for your presentation. I have just one question. Do you think there's a difference in terms of the on how old is the clot? I mean, if you know that the patient had a deep venous thrombosis around 3 weeks ago, and you suppose that the clot it's going to have much more fibrosis and it's going to be harder to break or to aspirate, does that make a difference in the procedure, or you can go either with the flow retriever no matter whether the patient had a previous event long ago? Yeah, that's a very good question. So, for all this catheter-derived therapies, usually the classical thinking is 2 weeks is kind of, the period that you can do the procedure. But the reality is, specifically for this, the earliest the better, right? I mean, if the clot happened today, you have a good chance of taking the whole thing out. The other thing you have to think about is the age of the clot itself is not necessarily the age of the PE, right? Because you can have the DVT 3 weeks ago
but you had the clot today. And that's actually a good scenario because it comes all formed. It's very sort of in one piece. So you can take that out. This is why I think troponin is very important when you make the decision to go to the cath lab. A positive troponin in somebody with that picture tells you that this is relatively acute. One of these patients that we presented, if you wait a week and they make it through, the RV is going to look the same. Everything else is going to be the same. Troponin is going to be negative. So you may have missed your window. And I don't have any data to support that, but this is how I operate now. And to me, the positivity of the troponin has become very important in telling me that this just happened. Okay, thank you, Katalin. We have plenty of questions, but not plenty of time. You have to move forward. And vamos a ver el desenlace del caso, que por cierto casi no hemos contestado las preguntas que se habían planteado, pero después de la exposición de Katalin Toma, pues ya está claro que esta paciente está en un riesgo intermedio alto y alguna cosa aparte de una terapia con heparina y el trombolítico que esta mujer no puede tomar porque tiene una hemorragia cerebral, pues vamos a mover algo más contemporáneo como hemos visto. Bueno, pues el paciente ingresó en la unidad de cuidados cardiológicos agudos. Allí se inició terapia con heparina sódica, heparina no fraccionada, con control del rango de anticoagulación a 10 unidades por kilo por hora. La tensión arterial se mantuvo más o menos igual, 110/61, la frecuencia cardíaca mejoró un poco y a la mañana siguiente pues decidimos hacer un tratamiento percutáneo de la embolia de pulmón. En primer lugar medimos las presiones en la arteria pulmonar, que son 50/10 de sistólica, con una presión media de 20 milímetros de mercurio. Y bueno, pues previamente habíamos utilizado en otros casos, habíamos hecho embolectomías percutáneas digamos, de manera manual, ¿no? Utilizábamos un pigtail para fragmentar el trombo y aspirábamos por un catéter guía de 7 u 8 French y bueno, pues con unos resultados aceptables, pero verdaderamente pues no tan espectaculares como esto que vamos a ver ahora. El dispositivo que hemos utilizado es el Flow Triver, que como nos acaban de explicar, pues es un catéter un catéter de gran diámetro. Se puede utilizar catéter de 16, de 20 o de 24 French, preferiblemente el de 24 French siempre que se pueda, que es un catéter que es muy flexible en la parte distal, sobre todo porque el dilatador que lleva pues tiene la parte distal más fina que el catéter y eso pues permite que avance hasta partes muy distales de la arteria pulmonar. Se estima que los procedimientos con el Flow Triver duran entre 75 y 90 minutos y que se consigue extraer hasta un 75% de los trombos con una pérdida de sangre en la aspiración, de la sangre que aspiramos a la vez que el trombo, de unos 280 centímetros cúbicos por procedimiento. Os muestro las angiografías basales de las dos arterias pulmonares. ¿Vale? En el pulmón derecho pues está la arteria prácticamente ocluida, en el pulmón izquierdo está ocluida sobre todo las arterias de la base del pulmón. Este es el material que obtuvimos. Los trombos, bueno, pues como habéis visto en los vídeos de la presentación anterior, pues son muchos y grandes. Me han preguntado antes que si eran de un solo paciente o habíamos juntado los de varios, pero os aseguro que eran todos del mismo. Y la ventriculografía de control después de hacer la aspiración, pues como veis es un cambio sustancial. Se hicieron, bueno, accedimos por vena femoral derecha, se hicieron 3 aspiraciones de unos 50 centímetros cúbicos en la arteria pulmonar derecha y uno en la izquierda. Aquí veis en foto fija la diferencia del antes y el después. Y la presión pulmonar pues también descendió. Teníamos antes una presión pulmonar media de 20 milímetros de mercurio y después del procedimiento se quedó en 13.
Y la imagen de la ecografía, pues no sé si recordáis la anterior, que teníamos el ventrículo derecho dilatado y disfuncionante, pues el ventrículo derecho ha recuperado el tamaño, ha recuperado la funcionalidad. Esto, pues como a las 3 horas de procedimiento o así, el ventrículo ya estaba mucho mejor. La vena cava inferior no estaba colapsada, la presión sistólica se estimaba en 30 miligramos de mercurio y la saturación mejoró hasta el 100%. Y bueno, pues después de esto el paciente ha tenido muy buena evolución desde el punto de vista cardiológico y hemodinámico. En el estudio que se hizo para ver la etiología del trombo se encontró en el Doppler de miembros inferiores, encontraron trombosis venosa profunda bilateral a la altura de la poplitea en la pierna izquierda y más distal en la derecha. Y bueno, pues por desgracia el paciente tenía muchas secuelas neurológicas por las hemorragias que había tenido previamente y entonces se derivó a un centro de daño cerebral adquirido para hacer rehabilitación. En el hospital estuvo un mes, 2 semanas después del procedimiento intervencionista y se fue de alta anticoagulado con apixaban 5 miligramos 2 veces al día. Y eso es el caso. Bueno, ¿alguna pregunta del caso, de la audiencia? Bueno, yo creo que es un caso que ejemplifica bien, ¿no?, estos pacientes. Este caso es un caso paradigmático que posiblemente antes de la existencia de dispositivos, posiblemente poquita cosa se le podía ofrecer a esta paciente. Una de las preguntas que hay, ¿y si no hubiese tenido una hemorragia cerebral? ¿Qué se hubiese hecho en esta mujer? Bueno, pues probablemente estando hemodinámicamente estable, pues se habría mantenido la heparina y se habría esperado a ver, siempre sabiendo que puedes poner trombolisis en caso de que se inestabilice. De empeoramiento. Desde la ignorancia, María Eugenia, es tentador si identificáis por lo menos así lo hacemos en niños, si dais una pasadina por la cava inferior, así de retirada, y ya acabáis de limpiar todo, ¿es una tontería lo que estoy diciendo? Posiblemente sí, pero esto lo hacemos mucho en el posoperatorio de cardiopatías congénitas, porque tenemos pocos, pero algunos tenemos, y normalmente suelen ser pues situaciones de vías centrales femorales que ocupan casi toda la luz del vaso y que de repente el paciente se desatura. Y lo que hacemos es limpiamos con los hunters, lo mismo que vosotros utilizáis para las coronarias, nosotros lo utilizamos para pacientes de menos de 10-20 kilos para limpiar las lobales. Y de pasada, pues ya limpiamos un poquito la cava inferior, que es la fuente de eso. Hemos utilizado incluso filtros protectores de estos que utilizáis vosotros de carótidas para, claro, estamos hablando de una cava de 4 o 5 milímetros, pero acabar de limpiar la casa no es tentador con estos dispositivos. Bueno, desde luego se puede hacer, que el catéter lo tienes conectado a la jeringa de aspiración, si sacas el catéter con la aspiración abierta, pues podrías sacarlo, pero no está en el protocolo de rutina. Sí que dejamos sangrar, comprobamos que efectivamente el catéter no está obstruido por trombo y que ya estás en una zona libre. Una pregunta, María Eugenia. Vamos, yo el caso te felicito, creo que es impecable. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo, quizás hubiéramos sacado un lactato, que es verdad que sí que lo usamos con un punto de corte de 2. Hay otro punto de corte de otra publicación que es 3,3, que es un poco más específico, obviamente, para shock, pero sobre todo si no hubiera tenido hemorragia y hubieras tenido que decidir si lo intervienes o no, yo creo que el lactato ayuda. La pregunta es, imagínate que el paciente pues está en shock y tienes que decidir el ECMO, ¿no? Aquí tenéis experiencia del ECMO, de hecho usabais ECMO y aguantar y los pacientes mejoraban. El timing, ¿cuál sería el ideal? Es decir, si tú vas a hacer una trombectomía que tiene un beneficio inmediato, a lo mejor te apetece hacer la trombectomía porque a lo mejor el paciente ya mejora y no necesita ECMO. Y si lo quieres poner después, pues ya tienes incluso la cánula venosa prácticamente ahí, ¿no? Con el flow trigger. Maybe Catalin, you can contribute also to this question, because what is the optimal timing for the ECMO? So if you are aspirating, you can take out the thrombus and then the patient won't need the ECMO, or would you, two areas, would you put the ECMO first? What would you do?
¿Tú qué crees, María Eugenia? ¿Cuál es vuestro plan? Pues yo es una duda que siempre tengo, si hay que hacer, o sea, porque parece que si el procedimiento se puede hacer de manera rápida, es verdad que dices, pues meter al paciente en ECMO, que al final pues es un paciente que va a sangrar más, bueno, sobre todo en casos en los que puede ser problemático la anticoagulación. Parece que efectivamente si pudieras sacar el trombo antes de poner el ECMO y te lo pudieras ahorrar, pero luego es verdad que si no va bien te arrepientes de no haberlo puesto antes. Entonces, bueno, no sé, es un poco lo que vamos viendo, no hay ninguna evidencia que yo sepa de qué es lo que hay que hacer antes. So ECMO first or thrombectomy first, Catalin? Well, it depends on the scenario, right? If the patient is crashing, you're going to put them on ECMO. I don't think there is a disadvantage to put them on ECMO first or not. But one thing that we do, if you don't want to put them on ECMO first, is get arterial access, a good arterial access. Take a picture of the groin, make sure that's a good access for ECMO, because that's, you can end up in this scenario where you're stuck too low, or you have a lot of disease and you don't know about that, and then that could be a problem. So we have a very low threshold to put a 4 French sheath now in these patients. I think just except for patients in cardiac arrest, I will do the thrombectomy first. Because imagine these large cannulas in the inferior vena cava pushing all the thrombus up. Maybe I'm going to say something silly, but I don't remember any occasion where we said we shouldn't have put the ECMO. I mean, when you put the ECMO first or you put the Impella first, you never regret that decision. While sometimes you do regret the opposite decision. So I would say do the ECMO first. In congenital heart disease and perhaps in the right pathology, especially in the post-op period, I defend really hard to put the ECMO first, depending on your experience and the capacity that you have to identify what is the difficulty of the scenario that you are going to face. Because when you put the patient on ECMO, and perhaps the stability that the ECMO is going to provide to you, perhaps permit to you to be more aggressive, and final result could be better. Okay, this is a very, very, very difficult balance to get, but from my personal point of view, when you have accumulated more experience, we are able to identify the difficulty of the patients and put the ECMO in a preventive and elective way. In the first step, okay, could look really aggressive, but I promise that we are able to put the patient in ECMO, extubated patient with a moderate shock, put the ECMO, do the intervention, be more aggressive, treat it with a more total way, and afterwards take the patient off of the ECMO. And the philosophy to prevent the instability, okay, could guarantee the more success of the procedure. I am talking in general way, not only in PE. Sorry, I agree with all of your comments, but one thing, in my opinion, is important is that the previous algorithms for decision in terms of ECMO and other decisions in the case of pulmonary embolism has changed because of the presence of devices that previously didn't exist. So these questions are very good, but are not applicable to the new situation. Mm-hmm. Bueno, yo creo que vamos a concluir la primera parte, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Y damos paso pues al caso que nos va a presentar Sara Blasco del Hospital de Valladolid. Vamos a dar un aplauso a Eugenia. Vas a cambiar completamente el campo donde vamos a ponernos. Vamos a poner en un caso congénito, muy diferente a lo que hemos visto pues en la primera parte. Adelante, Sara, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien ha dicho, soy Sara Blasco, soy cardióloga intervencionista en el Clínico de Valladolid. No llevo congénita, les digo de antemano. Y para terminar, un caso sencillito.
Bueno, como sabéis, la anomalía de Epstein es una cardiopatía congénita poco frecuente que se caracteriza por el desplazamiento apical de los velos septal y posterior de la válvula tricúspide y, por tanto, desplazamiento del anillo funcional. El velo anterior suele estar muy elongado para intentar conseguir esa coaptación de los velos y suele estar también engrosado, con fenestraciones y bastante enfermo. Estos pacientes, en la mayoría, asocian defectos en el septo interauricular, síndrome de preexcitación, todo tipo de arritmias auriculares y en casi la mitad de los casos asocian también cardiopatía congénita izquierda. En el caso que voy a presentar hoy, se trata de un paciente de 36 años con anomalía de Epstein tipo D, según la clasificación de Carpentier. En este tipo, el desplazamiento de los velos es tan severo que prácticamente todo el ventrículo derecho está atrializado, a excepción de una pequeña parte del infundíbulo. Este paciente, además, tenía una comunicación interauricular que se corrigió quirúrgicamente con 7 años y un largo historial de arritmias auriculares. Tuvo una ablación de una vía accesoria oculta en el 94, de una taquicardia auricular focal derecha en el 2013 y en 2014, hasta este momento, en el 2014, tuvo un episodio aislado de FA paroxística. Este paciente estaba en seguimiento en consultas de insuficiencia cardíaca con infusiones periódicas de levosimendan por insuficiencia cardíaca derecha. Esta es la eco del paciente, si se ve. Bueno, antes se veían los vídeos y ahora no se ve ningún vídeo. Bueno, pues me vais a tener que creer porque no se ven los vídeos. Bueno, este paciente, como digo, tenía un desplazamiento severo de los velos septal y posterior, una aurícula derecha muy dilatada, el ventrículo derecho prácticamente en su totalidad estaba atrializado y la parte funcional del ventrículo derecho era muy pequeña, 12 centímetros cuadrados, y estaba además con disfunción severa. A ver si este se ve. Este sí, vale. Como digo, tenía disfunción severa de ventrículo derecho con insuficiencia tricúspide masiva. En este caso no se producía obstrucción del tracto de salida de ventrículo derecho y por esa sobrecarga de volumen tan grande pues tenía desplazamiento de septo interventricular hacia cavidades izquierdas. A pesar de estar en seguimiento con las infusiones periódicas de levosimendan, en enero de 2020 este paciente experimenta un empeoramiento de la clase funcional y un síncope de perfil cardiogénico. Y en los 2 meses siguientes tiene 3 reingresos por insuficiencia cardíaca derecha, que en este caso sí que responden bien a tratamiento diurético intravenoso, pero por este rápido empeoramiento, en mayo de 2020 se decide incluir al paciente en lista de espera de trasplante electivo. Esto fue en mayo y en junio el paciente vuelve a reingresar por un episodio de descompensación, que en este caso ya es refractario a tratamiento diurético y tiene que ingresar en la unidad coronaria e iniciar tratamiento inotrópico, a pesar de lo cual el paciente sigue congestivo, hipotenso, en Intermax 2, bueno, esto tampoco se ve, fenomenal. El cateterismo derecho en este punto nos muestra datos de hipertensión pulmonar leve poscapilar, pero tiene parámetros invasivos de mal pronóstico, como son un índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar muy bajito y datos de contractilidad derecha también muy baja. Entonces, en este punto, ¿qué hacemos? Tenemos un paciente con disfunción severa derecha, fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada, con múltiples ingresos por insuficiencia cardíaca derecha, que ya está en lista de espera de trasplante electivo, pero que ya está necesitando inotrópicos, está en Intermax 2, con datos invasivos de mal pronóstico. ¿Qué hacemos? ¿Nos aportaría algo tratar la insuficiencia tricúspide de manera aislada aquí? ¿Nos planteamos una asistencia como puente a trasplante? Y si nos planteamos la asistencia, ¿qué tipo de asistencia? Pues tenemos por un lado la asistencia quirúrgica, que sí que nos da flujos más elevados a menores revoluciones por minuto, que parece que está aprobado para una duración mayor, pero implica una resternotomía en un paciente que ya se ha sometido a una cirugía abierta en la infancia, canular directamente cavidades cardíacas y grandes vasos, necesita dosis de anticoagulación alta en un paciente que por congestión hepática ya puede tener coagulopatía y en la mayoría de los casos otra reintervención para explantar el dispositivo. Y por otro lado tenemos las asistencias percutáneas, que son menos invasivas, que nos consiguen descargar el ventrículo sin necesidad de carditomía, disminuyendo el trauma al miocardio y facilitando que se pueda recuperar mejor, necesitan menos dosis de anticoagulación, pero nos aporta menos flujo. Las principales complicaciones, pues ya sabemos que son el sangrado en el punto de punción y la hemólisis, y está aprobado en principio para 14 días y además por ficha técnica está contraindicado en insuficiencia tricúspide severa, que tiene nuestro paciente, y en anatomías que pueden dificultar el implante del dispositivo. Y recordemos que este tiene un Epstein tipo D con insuficiencia tricúspide masiva.
Así que, bueno, tampoco sabemos si esto, hasta nuestro conocimiento, no se ha hecho nunca un implante de impela derecho en Epstein, pero traslado la pregunta a la mesa. ¿Qué haríais en este punto? Hasta aquí de momento. Bueno, yo es que me sé el final del caso, entonces estoy un poco condicionado. Bueno, pues exactamente lo que habéis hecho vosotros, preguntaros cómo asistir a este paciente. Lo que yo me preguntaría, como cardiólogo pediátrico, porque realmente no tienes un fallo derecho, lo que no tienes es ventrículo derecho, prácticamente. ¿Cómo este paciente ha llegado aquí? Eso es lo que yo me preguntaría. O sea, las cuestiones de tratamiento agudo, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque en ese punto ya está, pero, hombre, es el Epstein, bueno, Ángel, Gerard, pues hay alguna alternativa quirúrgica, no cuando llegas a este punto. Los Glen de descarga, por ejemplo, son de los pocos Glen que en la edad adulta tienen algún resultado, porque cuando lo haces en otro tipo de patología, ventrículo único y tal, tiene una mortalidad alta. Pero una vez eso, cuando te ponen el paciente encima de la mesa, esto es de salón. Te quiero decir, esto es así. Yo lo que me preguntaría es exactamente lo que os estáis preguntando vosotros. Yo, el tema que me preocupa sobre todo a nivel de... O sea, el paciente entró en principio en lista de trasplante. Me imagino que para trasplante cardíaco encima, en congénitas, habrá más lista de espera que un trasplante normal. Con lo cual es una decisión difícil. En primer lugar, a mí me daría, primera opción sería percutánea por evitar una cirugía, con lo cual la cirugía siempre lo puedes tener de backup porque nunca excluyes la apertura quirúrgica, y es verdad que la percutánea tenemos varias, ¿no? Aparte del Impela, está Proctec que se había hablado antes, el Proctec de dúo, que también se puede implantar con una cánula, hay dispositivos de 2 cánulas, con lo cual yo en este caso, como dice José Luis, no tiene ventrículo derecho, con lo cual la única alternativa que tiene es una asistencia. Yo en principio percutánea si se puede, y luego quirúrgica, y luego ver cómo está la lista de trasplante, porque claro, si la lista de trasplante no va a ser inmediato, pues habría que plantearse incluso una alternativa quirúrgica más adelante. Es que es complicado el caso. Yo, fíjate, lo que me sorprende, sabiendo, había oído hablar de este caso, es qué difícil decisión tomasteis para colocar lo que colocasteis, porque la distribución anatómica no es la misma. Es decir, los agujeros de entrada y de salida no coinciden con las estructuras anatómicas para los que están diseñados. Ya estoy dando una pista de cómo va la cosa. A mí, evidentemente, yo tiraría lo percutáneo, pero me daría muchísimo miedo el procedimiento, sinceramente, con ese ventrículo o mini ventrículo, ¿no? Porque pasar por ahí... Claro. Hay que tener mucho cuidado. Colocar anatómicamente luego, sí, el dispositivo es complicado, no tiene ninguna correlación para lo que está diseñado. ¿Alguien de vosotros se plantearía una septostomía? Pequeñita, al menos. Ha hecho un síncope de esfuerzo, parece, ¿no? Hizo un síncope cardiogénico y luego hizo algún otro síncope que parecía más vasovagal. De hecho, se le puso un holter para monitorizar y no se vio nada. Una aurícula muy alta, ¿eh? Yo en este caso no. Si tienes una presión venosa de más de 18 y tienes esta insuficiencia tricuspidia, es algo paliativo durante la evolución del paciente, pero no cuando llegas a este estadio. Yo creo que lo desaturarías y no mejorarías. Creo yo. ¿Lo resuelvo? Venga, por favor. Resuelve. Bueno, pues como decíamos, recapitulando, teníamos un varón de 36 años, CIA corregida quirúrgicamente en la infancia, anomalía de Epstein tipo D, insuficiencia tricuspide masiva y insuficiencia cardíaca derecha en Intermax 2. Y nos planteábamos si la asistencia percutánea era posible en este escenario. Bueno, si queréis podéis escanear este código QR porque efectivamente la decisión era difícil, la anatomía cardíaca del paciente era peculiar y para tomar la decisión decidimos hacer un modelo 3D del corazón del paciente y del impela derecho. Y lo que hicimos fue implantarla virtualmente en el modelo cardíaco para asegurarnos que efectivamente era posible implantarlo y que tanto la válvula de salida como la válvula de entrada iban a quedar bien posicionadas. Una vez visto que efectivamente la válvula de salida quedaba distal a la válvula pulmonar y sobre todo, a ver si se ve no se ve, bueno, confirmamos que la válvula pulmonar era competente, nos decidimos a implantar
el impela derecho y subirlo a urgencia 0 de trasplante. Bueno, traía todo el procedimiento, pero si no se va a ver nada, pues nada. Por acceso venoso, ya sabemos, femoral derecho. Sí, por favor. Porque... La verdad es que mientras te colocan los vídeos, que es una pena, o sea, que yo creo que merece la pena que nos los mostréis, yo sí que os felicito por la planificación, o sea, con el detalle que habéis planificado, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Cuál va a ser la colocación funcional de un impela que está pensado para un ventrículo derecho normal, aquí que no sabes dónde te van a caer los agujeros. Ángel me decía que él pensaba que era más sencillo, incluso que en un corazón biventricular con un fallo derecho, porque no tienes trabéculas ni nada, pero claro, no sabes dónde te va a caer, si te va a caer a nivel de los velos, si esos velos te van a hacer succión en los agujeros proximales, no sé. Pero además la estabilidad, ¿no? Tienes Exactamente. severa, o sea, una cosa es ponerlo, que tú lo pones, pero no vas a poner para 24 horas, tu plan es mantenerlo bastante. Claro. ¿Va a aguantar ahí? Fácil no era porque hay una guía, una buddy wire, una guía de soporte, con lo cual fácil no ha sido subirlo. Bueno, aquí simplemente era para enseñar que efectivamente la válvula pulmonar era competente. Y entonces nada, por acceso venoso femoral derecho, subimos el pigtail y después el dispositivo. Fue un poquito tedioso la parte de lidiar con la tortuosidad del tracto de salida de ventrículo derecho, como se ve aquí. Y en este punto lo más importante era asegurar que la válvula de salida iba a quedar distal a la válvula pulmonar lo más cercana posible al tronco de la arteria pulmonar. Y efectivamente se consiguió, con la válvula de entrada en la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava inferior, con muy buenos resultados y se implantó sin complicaciones y sin incidencias en el procedimiento. En los siguientes días el paciente presentó una mejoría hemodinámica significativa, el índice cardíaco aumentó de 1,7 a 3,4 litros por minuto, la presión venosa central disminuyó drásticamente a los pocos días y pocas horas incluso de iniciar el soporte, manteniendo el impela en un nivel P6 para conseguir un flujo entre 3 y 3,2 litros por minuto. Se mejoró también la perfusión distal, con mejoría de los parámetros de función renal y función hepática. Las plaquetas inicialmente se mantuvieron estables, sí que había un aumento progresivo, lentamente progresivo de la LDH, con un descenso paulatino de la hemoglobina, sin grandes sangrados, más allá de babeo en el punto de punción. La anticoagulación se intentó mantener con un TTP objetivo entre 50 y 70 y sí que fue bastante tedioso y bastante complicado mantener la anticoagulación en rango, pero en el día 15 de soporte se vio una disminución en el flujo del impela, con un aumento en el consumo de energía y datos analíticos de hemólisis. Aquí nos planteábamos si podía estar haciendo efecto pared porque se hubiera desplazado el dispositivo o si era una complicación trombótica. Entonces, de nuevo, aquí pregunto a la mesa. Llevamos 15 días de soporte, que se supone que es para lo que está aprobado. No tenemos órgano disponible todavía. Bueno, ya está en urgencia 1. No tenemos órgano disponible todavía, pero parece que el paciente está un poco más estable. ¿Aquí qué haríais? ¿Retiraríais el impela? ¿Escalaríais otro tipo de asistencia? Hombre, habría que ver cómo está, ¿no? O sea, lo primero que hay que hacer es ver si se ha desplazado. ¿Cómo? Ver si se ha desplazado. Vale, si confirmas que no se ha desplazado. Entonces seguir con él. Vale. Yo estaba pensando que cómo manejáis la anticoagulación, porque en el impela, yo no tengo experiencia en el impela, el RP, el derecho, pero en el izquierdo, en general, si acaso tienes más bien problemas de sangrado en el acceso, ¿no? Con la cánula, etcétera. Pero aquí tienes que tener un ACT más alto, porque imagino que en cámaras derechas aquí hay más riesgo de trombosis, ¿no? Aquí se intentó mantener todo el tiempo entre 50 y 70, pero ya digo que fue muy complicado el manejo, porque enseguida lo bajabas y se venía a 30, 40, lo subías un poco y te iba de madre. Pero quitando eso... Y en este momento no se reevaluó cómo estaba el paciente, bajar flujos y ver que realmente si el derecho había empezado... Bajar flujo no se planteó precisamente para evitar más complicaciones trombóticas en las cavidades derechas. Entonces se mantuvo, de hecho, todo el tiempo en P6 para evitar eso. No, yo digo con vistas a retirar. Sí. Claro, pero a retirar sí, pero no sé si no estamos en punto de retirar todavía. O sea, que no se habéis planteado retirar no había mejorado suficiente el paciente, claro. No estaba en una situación para
poder destetarlo de la asistencia derecha. Había mejorado bastante, pero... El flujo ya estaba bajo, ¿vale? Porque el flujo, el Impella está trombosado, entonces el flujo del Impella ya bajó. Ya está en torno a 2 litros, aunque está en P6, P7, el flujo del Impella ya estaba en 2 litros y poco, y ya no subía porque lo que tiene es una trombosis de la bomba. O sea que incluso el ventrículo derecho o la función derecha también había mejorado, entiendo, porque si se mantenía el paciente estaba inicialmente Intermax 2 y en este momento estaba Intermax 4. Bueno, ¿qué hicisteis? No nos tengáis así. ¿Cómo? ¿Qué hicisteis? ¿Qué hicimos? Bueno, pues nosotros decidimos darle una oportunidad al Impella. Y lo que hicimos fue, con una carga de volumen durante 24 horas y aumentando la anticoagulación para un TTPA mayor de 80, lo que conseguimos fue resolver el problema en este momento. Tanto el flujo como el consumo de energía se normalizaron y los parámetros de hemolysis revirtieron. Efectivamente comprobamos que la válvula de salida estuviera distal a la válvula pulmonar. Es verdad que se había desplazado un poco respecto a la posición del origen, pero seguía distal a la válvula pulmonar. La válvula de entrada seguía también en su sitio. La válvula pulmonar era competente, con lo cual, dado que estaba mejorando, que no teníamos efectos adversos significativos, decidimos mantener el Impella como uso compasivo. Esto fue en el día 15 y en el día 30 ya sí que se produce una migración del dispositivo. El pigtail del Impella sí que estaba distal a la válvula pulmonar, pero la válvula de salida se había desplazado y se estaba empezando ya a dilatar bastante el ventrículo derecho, por lo que en este momento ya sí que se decidió retirar el Impella sin complicaciones y el paciente volvió a lista de espera electiva. De manera que teníamos un paciente que en mayo entró en lista de espera de trasplante electivo por insuficiencia cardíaca derecha refractaria a tratamiento médico con múltiples hospitalizaciones. En octubre le pusimos el Impella derecho. Como digo, en el día 30 de soporte hubo que retirarlo porque migró a ventrículo derecho y el paciente se mantuvo clínica y hemodinámicamente estable en todo momento. De hecho, a las 72 horas pudo subir a la planta de hospitalización con muy buena evolución y el 11 de diciembre fue dado de alta a domicilio, que fue 24 días después de explantar el Impella, sin nuevas rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en los siguientes meses, y 4 meses después el paciente se trasplantó con muy buenos resultados y sin incidencias, y a día de hoy el paciente sigue sus revisiones con muy buenos resultados. Entonces, ¿qué podemos decir en este caso? Pues el Impella derecho fue seguro y viable. En este caso de síndrome de Epstein fue fundamental el modelo 3D para asegurar que era posible implantar el soporte con esta anatomía tan peculiar. Y probablemente lo más importante es que, aunque en ficha técnica la insuficiencia tricúspide es una contraindicación para el Impella, probablemente sea más una recomendación y haya que individualizar en cada paciente. Lo que está claro que sí que es fundamental es la competencia de la válvula pulmonar, que en nuestro caso afortunadamente lo era y nos permitió estabilizar al paciente, incluso darlo de alta y que llegara a trasplante electivo con buenos resultados. Listo. Pues algo más aparte de darte la enhorabuena. ¿Hay algún caso descrito aparte de este en la literatura? ¿Cómo? Es que no se escucha ¿Hay un nada. caso descrito en la literatura de un Epstein con un Impella como este caso? Sí, pero yo creo que es este, ¿no? ¿Perdón? Aparte de este está publicado, no sé si, yo creo que es este, no sé si hay algún otro. Yo no lo he visto, por eso te preguntaba si había alguno otro. Yo creo que no, que este es el único. Bueno, Raquel, no sé si... Una cosita, aparte de darte la enhorabuena porque el caso es precioso, creo. Porque lo que tengo en la cabeza, lo que es mi enigma es cómo ese ventrículo, cómo recuperó, ventrículo por llamarlo de alguna manera, este paciente hasta estar tan bien, ¿no? Y luego poder aguantar meses. Yo entiendo la fisiopatología y entiendo que el RP descargue y que el ventrículo pueda recuperar, pero es que no estamos hablando de un TEP o de un infarto de ventrículo derecho, ¿no? Donde yo ahí sí que le veo mucho sentido a una descarga, a una asistencia derecha. Pero es que esto es un Epstein, entonces su reserva contráctil tiene 36 años, o sea, no me explico, me alegro por el paciente, obviamente, ¿no? Y el caso fue genial, pero cómo pudo recuperar tanto, ¿no? Para luego poder irse a casa y aguantar tantos meses. Para nosotros también fue un poco enigma. Claro, de hecho, en parámetros objetivos sí que las presiones pulmonares cayeron muchísimo, evidentemente, pero los parámetros de función derecha
tampoco, objetivamente, tampoco mejoraron tanto. Bueno, se optimizó el tratamiento médico, imagino, con diuréticos, con lo cual sí, hubo de una hecho mejoró utilización mientras muchísimo. tanto de los fármacos, que inicialmente estaba estabilizado. Sí, mejoró mucho la respuesta a diurético en ese tiempo y durante el ingreso, incluso con diurético oral, fue fenomenal. Ricardo, es que el tema es que este paciente aparece de la nada. Este paciente aparece en la consulta desde familia. Él se había operado en Madrid hace años y apareció en Valladolid y nunca más había ido al médico. Entonces, un día aparece en la consulta del médico de familia y ya él ingresa en shock. Entonces, sin tratar, y evoluciona muy mal durante las primeras semanas ingresado. Y es cuando pasa todo esto. Y una vez que se estabilizó, luego el paciente se ajustó el tratamiento diurético, sobre todo, porque lo que hacía sobre todo era congestión y bueno, no tenía ventrículo derecho. Y por eso aguantó, si no, no porque había estado resistente a diuréticos, oral y todo. O sea, sí, yo quería deciros un poco lo mismo. Os doy la enhorabuena porque habéis llevado muy bien al paciente, pero habéis tenido también mucha suerte de que se ha podido asistir y salir del bache, pero no hay que llegar a esta situación y es una cosa que planteamos siempre, que los pacientes congénitos en muchas ocasiones no tenemos posibilidad de una asistencia o creemos que no la tenemos y no hay que llegar a situación de shock y hay que incluirlos antes en lista de trasplante y hay que concienciar también a la comunidad trasplantadora de la dificultad en la asistencia a estos pacientes y que a lo mejor tenemos que ir por unas listas de espera diferentes o con excepciones o con listas diferentes. O sea, estar muy atentos en no perder nunca de vista a estos pacientes y si ya estaba con perfusión de levosimendan, había entendido yo, este paciente ya debería estar en lista desde ese punto, no cuando hace el bache, porque se esperan en listas de espera larguísimas. Raquel, pero no sabes lo frecuente que es lo que comentan. Yo que voy por algunos hospitales, lo frecuente que es y el déficit que tenemos del seguimiento de congénitas. Esto que ha comentado es súper frecuente, que los pacientes de congénitas se olvidan que tienen una cardiopatía, no están seguros en qué hospital se operaron y la verdad es que hay un déficit de seguimiento y esto tienen que enfrentarse a una cosa bien complicada porque no es un shock cardiogénico derecho habitual y es súper frecuente. Y los cianóticos no te digo, yo he visto gente aparecer en las consultas con una cianosis de 60, que un calamar satura mejor que ellos y aguantan. Esto es un déficit que gente como tú y Pastora están trabajando en mejorar el seguimiento, pero es realmente algo sobrecogedor cuando ves a estos pacientes que aparecen. Y como esto sucede, están muy bien estos foros para crear conciencia de cuando estos pacientes empiezan a estar malos, porque es difícil a veces pillar el punto de cuando de verdad se están descompensando de forma grave. Es muy complicado. ¿Cuál creéis que es el papel de la tricúspide en el impela? Quiero decir, este paciente es un caso que ejemplifica que solamente hay que mirar casi la válvula pulmonar como competente, porque insuficiencia tricúspide tenía muchísima, ¿no? ¿Creéis que juega un papel en este sentido la tricúspide en el buen funcionamiento del impela? Yo sinceramente en este caso lo fundamental es la pulmonar, pero la tricúspide encima de un stent que tenía una IT en la punta del ventrículo, yo creo que para nada juega ningún papel importante. En una anatomía normal probablemente sea más importante, pero en este caso para nada. Pero lo importante es la pulmonar. Y no sorprende que un catéter son 20 French casi, ¿no? El impela y es bastante rígido, que no, al menos un velo de la pulmonar lo tiene que vertir seguro, ¿no? Y como se explica también la mejoría, claro, si la tricúspide está por debajo y hace algo de barrera, puedes mejorar el flujo. Fíjate que eso que dices es verdad, porque cuando tú pones, tú lo sabes, cuando estamos haciendo intervencionismo sobre el derecho, las angulaciones que tenemos, estamos vertiendo esto. Fíjate que yo pienso que la anatomía, si te fijas, el tracto de salida está justo debajo de la tricúspide y os permite subir sin hacer mucha torsión, porque como tengáis que subir, por ejemplo, en un falot, seguro que os lleváis un velo de la pulmonar y creáis insuficiencia pulmonar. No obstante, enhorabuena, porque la verdad la planificación del caso, yo creo que la clave, fíjate, ha sido cómo habéis planificado con un modelo 3D. Yo creo que en pocos centros, incluido si cae en mis manos, hubiéramos pensado en planificarlo también. Fernando.
Enhorabuena por el caso. Yo os quería hacer una pregunta, comentario a la mesa o a Valladolid, quien queráis. ¿Tenéis alguna experiencia en utilizar la cánula Protect Duo, una cánula doble como asistencia derecha? Nosotros tenemos alguna experiencia, muy poca, pero la verdad es que nos ha ido bien y tiene la ventaja, entre comillas, aunque también se ha hablado en otro escenario de la durabilidad del Impela, ¿no? Pero tiene una ventaja de una durabilidad teóricamente más larga y quizás en cuanto a repercusión de hemólisis y tal, no sé qué os parece en este contexto y si tenéis experiencia o no por compartirla. Bueno, Gerard, tú también tienes, hemos puesto el Bernihard, por ejemplo, derecho aislado del izquierdo es más infrecuente, pero nosotros hemos canulado aurícula derecha y arteria pulmonar. Es más, hemos puesto una válvula pulmonar percutánea para preservar la fisiología porque había una regurgitación pulmonar severa. No, incluso diría que el acceso yugular puede ser incluso más amable con las válvulas en ese sentido, sin generar tantas insuficiencias, tanto a nivel pulmonar, dependiendo de la anatomía, como a nivel tricuspide. Bueno, pues damos paso al doctor, bueno, un aplauso, un poco... Yo creo que el doctor Fernández Avilés, ¿no?, es el encargado de cerrar este magnífico curso, que yo he podido participar poco porque han sido 2 días terribles, pero bueno, te doy la enhorabuena a ti y al equipo que lo habéis organizado porque es un planteamiento bien original, yo creo. Bueno, muchas gracias a todos. Es momento no de decir adiós, sino hasta luego. De hecho, ya tenemos una nueva fecha. El año que viene, 21-23 de junio, aquí cerca de la Puerta de Alcalá, tendremos el ACCIS, la segunda edición del ACCIS. Guardar la fecha, bloquear las agendas, porque hay que estar aquí. Y yo creo que hay que estar aquí porque hemos cumplido, ¿no? Hemos cumplido con el objetivo que era poner alrededor de una patología grave, de una condición grave, a tanta gente que hace distintas cosas que deben ser complementarias, tratando a los pacientes, cuidando a los pacientes, con intervenciones, con imagen, etcétera, y también a nuestros socios tecnológicos. Nos han demostrado que la evolución de la tecnología nos permite tratar cada vez mejor a nuestros pacientes, incluso en las condiciones más graves, haciendo cosas que incluso hacen inválidas los árboles de decisiones que estábamos manejando hace casi nada, ¿no? Entonces esto yo creo que hay que ponerlo en conjunto, es obligatorio y nosotros hemos asumido esta responsabilidad y algo hemos conseguido, lo suficiente como para que nos citemos para el año que viene otra vez. Y luego dar las gracias, por supuesto en mi nombre, pero también en nombre de todos los directores, todos los codirectores y todo el consorcio que hemos conseguido montar alrededor de este meeting, que ha sido la gran cantidad de gente que desde el primer momento ha asumido el papel de codirección, el papel de faculty y que entre todos han construido esta reunión, con una participación inmensa, generosa, muy dinámica desde el primer día. Yo creo que a ellos hay que darles las gracias, desde luego, pero en nombre de todos ellos os damos las gracias a todos los que habéis estado aquí acompañándonos y que vais a venir el año que viene. Y luego también le quiero dar las gracias a la organización liderada por Ana Fernández Baza, apoyada por Andrea y también por José Antonio y su gente, que son maravillosos de Med&Home. Así que un aplauso para todos ellos. Y nada más, a casa y hasta el año que viene. Muchas gracias.